Bienvenidos a Great Talks. Soy José Antonio Yasigi, director de Great Place to Work. En este podcast vamos a explorar lo extraordinario que surge cuando los líderes se atreven a construir una cultura diferente. En cada episodio conversaremos con gerentes generales que decidieron construir una cultura organizacional que transforme la experiencia de las personas en algo único. Pero no es solo eso. Vamos a ir más allá de lo profesional. Queremos conocer a nuestros invitados desde un plano personal y que nos cuenten historias auténticas, lecciones valiosas y momentos que inspiraron a transformar sus vidas y a sus organizaciones en grandes lugares para trabajar. ¿Tomas decisiones que impactan la organización a nivel estratégico? Este podcast está diseñado para ti. Te inspirará y abrirá nuevas perspectivas, especialmente si eres un apasionado de las personas en su lugar de trabajo. Acompáñanos semana a semana en este viaje de construir un gran lugar para trabajar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Great Talks. Hoy día es un día especial porque tengo una invitada muy especial. Karin Becker. Bienvenida. Muchas gracias. Me siento muy honrada de que me hayas considerado para esto, porque uno generalmente cuando deja las pistas como que pasa al anonimato. Entonces, desde ese punto de vista... Pero bueno, yo creo que al final uno nunca deja las pistas porque es tan larga la historia que tú tienes, tan rica la historia, tanto has hecho por todo lo que es gestión de personas en este país y has sido un referente también, que pucha, nos encantaría conversar, y eso es lo que vamos a hacer hoy día, respecto a cómo nació todo esto. ¿Cómo tú llegaste al grupo Security? Yo sé un poco los orígenes, pero me gustaría que nos contaran cómo lo que tú sentías en esos momentos cuando llegaste. Porque yo sé que tú tienes una historia bastante, o un poquito distinta a... Tú no eres psicóloga, tú creo que eres profesora, de hecho. Soy periodista. Periodista. O sea, esa es la carrera que terminé. Partí con educación, después me fui a Estados Unidos y allá... me gradué con un BA en comunicación. Perfecto. Que es el equivalente a periodismo. ¿Y eso fue tus primeros roles en el área de comunicación? Sí, porque trabajé en esa área y después por accidente llegué al área de banco y de recursos humanos. O sea, fue como bien... ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese accidente? Un accidente. ¿En qué estabas tú cuando se produce eso? Yo estaba saliendo de un trabajo en comunicación y estaba buscando otro, y temporalmente trabajé en la conferencia de FELABAN, que era la Federación Latinoamericana de Banco, un congreso enorme, y entonces a mí me tocaba atender a los clientes, qué sé yo, y había en ese tiempo, Sergio Gutiérrez era director de un banco nuevo que había nacido con una impronta totalmente distinta a la banca tradicional, que era el Banco Constitución. Esto es el año 78. Perfecto. Y entonces se le acerca el gerente general del Banco Constitución y le dice: oye, ¿quién es esa alemancita que está ahí, que estaba conversando contigo? Entonces le dice la Karin Becker, dile que me llame. Pero ¿cómo le voy a decir que te llame? Le dice Sergio, o sea, a pito de que no, dile que me llame. Y entonces Sergio me dice, ¿cómo se llama? Que este señor quería que yo lo llamara. Y yo le dije, oye, pero si yo de banco no tengo idea, no sé ni lo que es un cheque, digamos, o sea, nada, ni se me cruzaría por la cabeza trabajar en un banco. Ya, pero mira, es tan insistente que por favor llámalo, porque si no me va a estar preguntando todos los días, pero ya lo llamé. Y entonces, usted es más ejecutiva de lo que yo pensaba, me dice él cuando lo llamé. Entonces, venga a hablar conmigo. Entonces, yo fui por deferencia, digamos. Y entonces me dice, no, yo creo que yo tengo un trabajo para usted y yo quiero que usted trabaje conmigo. Y entonces yo quiero que usted aprenda de banco, pero si no sé nada de banco. No, pero usted va a aprender de banco. Y entonces bueno, en ese tiempo, imagínate, en la banca versus el área de comunicaciones, los sueldos eran 3 veces más en la banca, digamos. Entonces va a partir por ejecutiva de banca de personas.
en lo que era depósitos a plazo, todo eso, porque no había tanto cuenta personal. O sea, te metiste en conocer un poco qué es lo que conocí, significaba trabajar en un banco. Sí, pues yo conocí el negocio de abajo, que te llegaban a retar los de operaciones porque te equivocabas en calcular el interés compuesto, porque no se hacía automático como hoy día, te fijas. No, conocí la banca de dentro. Y él, súper visionario, no tengo idea, pero él siempre pensó me mandó a Estados Unidos, en ese tiempo al Manufacturers Hanover Trust, después fui al Bankers Trust a entrenarme en personal, porque él quería que yo trabajara en personal. Y entonces después me fui como asistente del gerente personal, y después el banco en el fondo se vendió al Edwards, en el fondo, porque, o sea, se licuó porque ellos le fue tan bien, pero ellos no tenían el capital en el fondo para seguir creciendo, y lo compró el Edwards. Y ahí yo me pegué un salto importante porque me llamaron del Banco del Trabajo, estaba Juan Ramón Samaniego como gerente general, y me llamó para que me hiciera cargo de personal del Banco del Trabajo, de gerente. Eran 1000 y tantos empleados, tenían como 6 sindicatos, y ahí ese fue un... O sea, así como llegaste al mundo de gestión de personas. Al mundo de la banca. Mira. Y ahí entonces, ya después se acabó el Banco Constitución, y Cristian se fue a España y armaron todo el proyecto de una joint venture con los españoles, y se transformó en Banco Urquijo. Yo me fui al trabajo, entonces ahí estaba soltera todavía, y yo podía trabajar día completo y todo. Pero después me casé en el Banco del Trabajo, tuve a mi primera hija, y Cristian, mientras tanto, cuando armó el Banco Urquijo, yo le ayudé, entonces yo le hice el organigrama, todo. O sea, pero no me podía ir a personal porque era un desafío, pero mi desafío en el Banco del Trabajo era mucho más grande, digamos. Entonces, y después de un tiempo me llama de nuevo, después como de 2 años, me llama, no, es que yo quiero que se venga a trabajar conmigo, a hacerse cargo personal y todo. Y yo estaba casada, tenía ya la Florencia, entonces le dije, bueno, por la misma renta, pero mediodía. Entonces así partí. Y en el fondo, esa fue como la tónica de toda mi carrera, digamos, de que en el fondo yo podía trabajar mediodía físicamente, y el resto yo igual iba a hacer mi trabajo. O sea, acuñaste el concepto de trabajo flexible. Claro, desde ese tiempo, y trabajé toda mi vida flexible, digamos. Por eso que todos estos conceptos ahora que hay de flexibilidad, de trabajar desde la casa, yo trabajé un tiempo porque tengo 7 hijos, entonces en el fondo no podía estar, de repente habían épocas súper difíciles para conciliar trabajo-familia, y ahí entonces incluso trabajé lunes, miércoles, viernes, jueves y martes y jueves de la casa. Me mandaban los candidatos para seleccionar en radiotaxi a mi casa. Te juro, así era. O los postnatales, ponte tú. Es cuestión de voluntad, ¿sabes? Cuando uno le gusta el trabajo y cree que lo que está haciendo tiene un valor trascendente, entonces te las arreglas. O sea, en el fondo vas como ajustando tu vida personal, y vas también peleando por mejores beneficios para las mujeres que están en la misma situación que uno, ¿te fijas? Bueno, y así Banco Urquijo, y después entonces ya la historia que el 87 Banco Urquijo lo compra Security Pacific National Bank, y después ellos le venden a los chilenos, y así yo venía en el inventario. O sea, yo del Urquijo pasé al Security. Oye, Karin, y a esa altura ya te apasionaste por el área de personas. O sea, ya sí, habías visto que eso era tu lugar, sí, y era lo que a ti te gustaba. Sí, era lo que a mí me gustaba, porque ¿sabes lo que pasa? Que bueno, Dios te da talento, y cuando tú te das cuenta que esos talentos, te fijas, pueden tener impacto en las personas, y tú le puedes cambiar la vida a las personas, bueno, es porque ahí está tu lugar, te fijas. Entonces bueno, me fui también capacitando en todo este tema, se me cruzó por la vida. En ese tiempo todavía no
así intuitivamente, o sea, todo el tema de trabajo mediodía, de iniciar en el Urquijo jornadas también de parciales mediodía para las analistas de riesgo, para las secretarias en algunos cargos o algunas personas que tenían cargos que podían trabajar mediodía, esa flexibilidad. Fuimos los primeros en el mercado en tener jornadas flexibles para las personas. Jornada, en ese tiempo no era flexible, era media jornada, digamos 3/4, de 9 a 2, ¿te fijas? Y después, bueno, se transformó en algo más flexible, en el sentido de que si un día tenías algo que te requería un poco más, te quedabas hasta terminarlo, pero esa flexibilidad, digamos, que era única. ¿Y cómo lograste primero enfocarte en los temas que se salían, y también me vuelvo un poco a esa época, ¿no?, de lo que era gestión de personas, muy distinto a lo que es hoy día, donde seguramente lo que te exigían los líderes era, oye, que lo típico que uno veía en esos tiempos, el área de personas se dedicaba a remuneraciones y beneficios, y nada más, eso es lo que hacía. ¿Cómo? Bueno, ya entendí que el tema de flexibilidad de trabajo tú ya lo tenías acuñado, además por una experiencia tuya personal, lo llevaste a la práctica y lo extrapolaste al resto de la organización. Eso se entiende. Pero los demás conceptos, incluso con la flexibilidad de trabajo, ¿cómo lograste convencer a los líderes que esa era la manera adecuada de hacerlo? Bueno, yo creo porque, a ver, lo primero que los convencí es que las mujeres somos top. Okay. y que las mujeres somos un aliado estupendo, digamos, y productivo para las compañías. Estamos de acuerdo. Todas las compañías, si no tienen la mirada femenina equilibrada, te fijas, no llegan a puerto, o sea, se pierden en el camino, te fijas. Entonces, en ese sentido, o sea, el ver, porque en ese tiempo contratar mujeres en edad fértil, o sea, olvídate, pues te fijas, si las niñas cuando yo las entrevistaba, típico chiquillas jóvenes, qué sé yo, entonces yo decía, oye, ¿cuál es tu plan familiar? Qué sé yo, no, yo no, todavía no voy a tener hijos, pero si te casaste obviamente que para la complementación mutua y para la procreación, o sea, es el sentido del matrimonio, digamos, o sea, te fijas, acá no vas a tener ningún problema. Y era como un relajo, te fijas, porque claro, en las empresas eran de repente muy rudos en estos temas, ¿te fijas? Bueno, eso primero. Entonces, ya teniendo ese piso, te fijas, de que las mujeres son un complemento y son responsables, y cuando tú le das posibilidad a las mujeres, son mucho más fieles que los hombres. O sea, porque como es escaso el hecho de que en el fondo haya empresas que realmente tengan incorporado ese concepto, porque pueden tener muchos beneficios escritos, pero cuando hay que aplicarlo se complica la cosa, ¿te fijas? Entonces acá era genuino, o sea, los jefes sabían que si una mujer llamaba en la mañana que no le llegó la empleada o se le enfermó la guagua y no puede llegar, no le lanzaba algo poco amable, digamos, sino que decía ya, arréglalo, velo, y cuando puedas viene, o hay algo importante que podemos hacer mientras tanto, no sé, le sales al encuentro a la persona, ¿te fijas? Entonces, desde ese punto de vista yo te diría, ahí estaba el piso. Y después, bueno, es por añadidura, pues te fijas, o sea, en el fondo, en ese tiempo era mucho el tema de conciliación trabajo-familia. Después ya fue como trabajo y vida personal, porque ahí había que luchar por las que estábamos casadas y teníamos familia, que era lo más recurrente, pues te fijas. Entonces ahí yo creo que es como, a ver, tienes que tener jefe que tengan la cabeza abierta y que quieran incursionar en maneras distintas de hacer las cosas, pero también porque ven que tiene un beneficio. Pues esto no es todo esto que yo he hecho, que hacemos nosotros en las empresas que estamos asociadas a Great Place to Work, de alguna manera, ¿cómo se llama? Lo hacemos por convicción, digamos, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llama? Los jefes se van dando cuenta que hay un tema ahí que tienes que flexibilizar, porque si tú quieres tener gente contenta, o sea, la ecuación es la persona al centro y permitirle a la persona desarrollar su proyecto de vida. Eso es como lo esencial de todo lo que yo les voy a hablar o lo que les puedo contar, es esto, es que cada persona tiene un proyecto de vida. Imagínate
la persona y está llena de como cajitas alrededor. Una es toda la nutrición que tan de moda, que el deporte, que qué sé yo, pero también el trabajo con la comunidad, tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida con la sociedad, tu aporte a la comunidad, qué sé yo, y tu trabajo. O sea, el trabajo es una cajita dentro de todas estas cajitas que conforman tu proyecto de vida, ¿te fijas? Entonces, obviamente que si tú quieres tener gente contenta, tienes que permitir que esa persona que trabaja acá, bueno, pueda desarrollar sus intereses y se realice, ¿te fijas? Entonces, ahí está el kit del asunto, ¿te fijas? El captar, el hacer tuyo el hecho de que las personas puedan desarrollarse integralmente. Porque tú lo que quieres es una persona integral trabajando también, ¿te fijas? Una persona que llega contenta, una persona que llega a la casa en la tarde y no llega fundida, burned out, digamos, ¿te fijas? Sino que llega con ganas de jugar con los niños, de ¿cómo se llama?, de estar un rato en familia y volver al otro día con las energías para poder trabajar. Porque lo que hacen las empresas en general en todo el mundo es como quemar a las personas, o sea, como que las personas ojalá le entreguen toda la energía a la compañía. Está bien, yo creo que cuando a uno le fascina el trabajo no hay límite, porque uno se las arregla para entregar lo mejor y más allá de lo esperado, más allá de lo que te exigen. O sea, el extra mile sale por esto que yo te digo, porque como yo estoy contenta acá, veo que puedo equilibrar mi vida, veo que puedo desarrollarme en mi proyecto de vida, ¿te fijas? Entonces eso es tan fuerte en uno que convencía a cualquiera, no a cualquiera, pero convences a las personas. Pero ¿tuviste momentos en que tenías que remar contra la corriente o tuviste hay total? muchos momentos, pero más por los paradigmas establecidos. O sea, contratar mujeres es caro. No es caro. No es caro, porque la gente no ve que la maternidad nos hace a nosotros mucho más competentes en otras competencias que el trabajo en la oficina no te da. Entonces la maternidad me hace a mí mejor persona y me capacita en otras competencias que después yo voy a entregar en el trabajo. O sea, el tiempo de la maternidad no es un tiempo perdido, ¿te fijas? La que gana es la empresa, pero eso no se ve así porque es caro, ¿te fijas? Entonces, en el fondo, yo creo que las mismas mujeres somos las que tenemos, bueno, yo creo que nosotros abrimos camino, ¿te fijas? Y todas estas cosas, nos adelantamos a los tiempos también, te fijas, todo el tema de la equidad, de la no discriminación, todas esas cosas en el security a ti te consta por las encuestas y todo, te fijas, de que jamás ha sido un tema. O sea, empezó a ser tema estos últimos años y claro, las empresas trabajan ese tema. En el security no había que trabajarlo, ni hay que trabajarlo, porque era una cosa inherente a la cultura. Es tan cierto lo que tú estás diciendo, Karen, que cuando nosotros llegamos a Chile hace ya 25 años, increíble, como Great Place to Work, nosotros veníamos a enseñar, ¿verdad? A enseñar conceptos, que era muy importante dentro de la organización. Y yo me acuerdo que la primera experiencia con el security, cuando los conocimos a ustedes, me acuerdo de haber hablado con los headquarters en Estados Unidos. De hecho, acá tenemos una empresa y es chilena, y que ellos también nos están enseñando de cómo hacer las cosas. Ellos vienen de antes con esto. Así que es muy cierto lo que tú dices. La verdad es que el grupo Security fue precursor en todo esto, ¿no? Sí, y además también fíjate que en esto mismo de las mujeres, o sea, el embarazo no interrumpe la carrera profesional de las mujeres. Nosotros tenemos muchas historias en que ascendíamos a gerente, a subgerente o a jefe a mujeres que estaban embarazadas. O sea, el tener un hijo no es un impedimento para desarrollarte, digamos, ¿te fijas? Entonces, bueno, obviamente que convencer, mira, no tanto al jefe de repente, porque mi jefe era súper receptivo en ese sentido, el que tenía en el Urquijo, y después fue Renato, mi jefe durante, bueno, casi. Primero fue Ramón porque era el gerente general del banco. ¿Qué tan importante es tener a un jefe receptivo y que esté convencido? Que esté convencido y que vea, porque al final tú lo convences, digamos, con los números también, pues este círculo virtuoso
obviamente que tiene componentes que son beneficiosos para la compañía. Todo lo que tiene que ver con ausentismo, todo lo que tiene que ver con rotación, todas esas cifras casi para nosotros, sí, claro, existían, pero muy inferior al promedio de la competencia, ¿te fijas? O del mercado, digamos. O sea, en el fondo, entonces todo eso es rentable, pues, porque en el fondo cuando tienes poca rotación no tienes que entrenar tanta gente, y hasta que entrenas y produces, imagínate el costo que tienes y así, ¿no? Y yo creo que, bueno, y después ya como que vi que esto había que profesionalizarlo, digamos, en el sentido de tener, no hacerlo intuitivamente solamente y como una cosa como chica. Éramos 80 empleados cuando partimos, yo entregué el security con 3.000. ¿Te fijas? Wow. Entonces obviamente que fue un camino largo de recorrer y de evangelizar, o sea, porque de repente tú contratabas gente de otros lados que tratabas de buscar un perfil que coincidiera con los principios y valores del security, pero cuando están trabajando y se les exigen metas y todo, no se ponen tan generosos con permisos o con situaciones especiales, digamos. Entonces, claro, ahí te toca defender en lo que tú crees, o sea, te fijas, o sea, a ver, este es un lugar seguro para las personas y donde las personas pueden desarrollarse integralmente y donde tú puedes conciliar trabajo-familia. Ya, y el que desentonaba se va, tan simple como eso. O sea, y de repente hubo casos... Eso es convicción al final. Claro, hubo casos de gente que no comulgaba con esto, que no le parecía, bueno, pero si hay miles de otros lugares para trabajar. Acá estas son las reglas, y cuando contratábamos a las personas, toda la inducción o incluso el proceso de selección era decirle, mira, esta empresa tiene estas características, este es el ambiente que hay aquí, esto es lo que vivimos, para nosotros la familia es importante, los hijos son importantes, te fijas, el hecho que tú tengas una vida personal también es importante, te la respetamos, te fijas, pero acá no vas a estar en el mercado de los sueldos, obviamente, y de acuerdo a lo que corresponda en cada caso, pero no tenemos esa movilidad que tiene el Santander, por ejemplo, porque somos una empresa más chica y obviamente no vas a encontrar eso. Entonces, si tú eres una persona que quiere como ascender rápido y buscar solo plata, este no es el lugar, ¿te fijas? Entonces, también éramos súper honestos en dar a conocer nuestro proyecto y dar a conocer lo que era importante para nosotros. Y ahora que estáis tocando ese tema, Karin, porque justamente para poder perpetuar la cultura security en una empresa que es dinámica, porque se va saliendo gente y va entrando gente, ¿verdad? Toda esa gente que va entrando, y tú hablaste, me imagino que en los programas de inducción está muy metido en lo que tú estás conversando, entonces, que la gente desde la entrada, desde el inicio, sepa dónde viene y qué es lo que es el security, lo que es la cultura security. Y claro, podría parecer a lo mejor un poco más simple o más fácil cuando 80 personas, pero ¿cómo lo seguíais haciendo en una empresa de más de 3.000 personas? Bueno, porque, a ver, nos preocupamos siempre de la jefatura, o sea, que en el fondo siempre tiene que haber como una sintonía entre porque el grupo security eran como 9 empresas distintas, entonces el gerente general vivía estos principios y valores, y por supuesto que los transmitía a sus subalternos, ¿te fijas? Entonces ahí foco en el liderazgo, o sea, en el fondo, punto 1, la inducción el haber vivido, porque generalmente tú llegas a ser jefe después de haber vivido un tiempo otros cargos, te fijas, entonces has hecho ya has palpado lo que es el beneficio de la cultura security. Entonces cuando tú llegas a una jefatura o a un puesto de ejecutivo, bueno, tú también quieres, porque estás tan convencido de que es un gran lugar para trabajar, que tú también quieres que eso permee a la gente que trabaja contigo, porque sabes que eso le va a traer éxito a tu área, si esta cuestión no es beneficencia. O sea, si yo te trato bien, yo me pongo en tu lugar, oye, tú me vas a responder con creces, y más tal vez de lo que yo espero. Entonces, eso es lo que hay que confiar en las personas. ¿Te fijas? Hay que dejar que las personas vuelen, que puedan como te fijas, desarrollar también su creatividad, su manera de hacer las cosas, proponer. O sea, si yo tengo un problema, yo no voy a dejar de hacer el trabajo, pero déjame ver cómo puedo hacerlo en beneficio de la empresa, nunca menoscabando, te fijas, el resultado para la empresa. Pero tienes que
como que en el fondo como llevar tatuado lo que es la cultura security, en este caso lo que era para nosotros la cultura security, ¿te fijas? Que es la esencia, o sea, la viga transversal así de la cultura security es el respeto por la dignidad de las personas. Entonces también tienes que entender quién es la persona humana. ¿Te fijas? O sea, si no puedes mirar a la persona humana como mercantilmente, ¿te fijas? Sino que tienes que verlo como una persona única, irrepetible, ¿te fijas? Para los que creemos en Dios, ¿te fijas? Obviamente una criatura de Dios. Entonces le da sentido a lo que hace, ¿te fijas? O sea, es trascendente. O sea, el mirar, si yo miro para atrás, yo tengo 74 años hoy día, trabajé como 45 años en recursos humanos, y si miro para atrás y veo y me encuentro con gente en la calle, hay tanta gente que me agradece tantas cosas que ni siquiera me acuerdo, pero nunca las hice por la vanagloria ni porque me peguen, por el reconocimiento, te fijas, sino que la hice porque era lo que Dios me pedía que hiciera. O sea, Dios me dio talento y esos talentos yo los ocupé bien. Yo creo que yo, si me muero, yo puedo presentarme y decir, oye, mira, por lo menos tengo miles de pecados y he hecho miles de cosas mal tal vez, pero en este ámbito creo que lo hice bien. ¿Fija? No, eso de todas maneras. Oye, Karen, y yendo al tema de conciliación familia-trabajo y en los tiempos de hoy, y bueno, la pandemia fue un momento distinto, ¿verdad? Para todo el mundo, y que impactó también a las empresas y en la forma en que trabajamos hasta el día de hoy. Se incorporó el tema del trabajo remoto. ¿Cómo se logra mantener la cultura cuando tienes una empresa que ya tiene que empezar a implementar estas nuevas tendencias de trabajo remoto? Bueno, yo creo que ¿Se hace más difícil? Se hace más difícil. O sea, en el fondo tienes que... O sea, lo que le digo a todo el mundo que me pregunta, digamos, yo creo que o sea, no existe solo el trabajo remoto. El trabajo en sí. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué la gente trabaja? Porque imagínate si te levantaras en la mañana y te quedaras en tu casa, ¿y qué harías? O sea, ¿cómo socializas? ¿Cómo creces? ¿Cómo interactúas con personas? ¿Cómo te realizas como persona? ¿Te fijas? Porque también en la academia te puedes realizar, y muy bien, pero estás interactuando con personas, ¿te fijas? Entonces, a través del computador, en que ves la cara de la persona solamente y no ves su gestualidad, no ves nada más, ¿te fijas? Es súper difícil interpretarte, o sea, saber lo que estás pensando. Es muy difícil, por lo tanto creo que no creo, o sea, tal vez hay trabajo que gente valore más técnico, no te podría decir, pero si tú me dices por mi experiencia, creo que tienes que tener un mix. O sea, puedes dar facilidades, te fijas, de esto de 2 días del remoto, 3 días presenciales, una cosa así, para que las personas se conozcan, uno aprende de los jefes. O sea, cuando yo escuché una noticia de uno de estos bancos grandes en Nueva York, no me acuerdo bien cuál de eso, pero en que el CEO el año pasado o antepasado dijo que quería verlos a todos de vuelta el 2 de septiembre, sí. Que era después de Labor sí. Day, porque era muy importante el aprender de la jefatura, especialmente en un banco grande. Entonces toda la parte también de la línea fina, ética, esa no se aprende por la tele. O sea, esa se aprende desde uno de la casa, pero después uno la cultiva y la va viendo además en la rectitud de los jefes, y eso tú no lo aprendes por el computador, digamos, o sea, por el Teams, ¿te fijas? Entonces él dijo que él vería, o sea, con muy buenos ojos de que ese día la gente empezara a volver, digamos, y a volver presencialmente todos los días, ni siquiera un mix, me parece. No sé si se necesita ser tan radical, pero el trabajo te ordena, te hace cumplir con horarios, te hace cumplir también en el sentido de tu presencia personal. Si estáis trabajando en la casa, estáis con una blusita aquí arriba, pero podéis estar con pijama para abajo, digamos, ¿te fijas? Entonces tampoco, no es lo normal, no sé, yo pienso que una persona en la vida tiene que tener espacios para ciertas cosas. Cada cosa tiene su lugar, ¿te fijas? Entonces, entrar a mezclar estas cosas y entonces nunca vestirte bien, nunca arreglarte bien, nunca ¿cómo se llama?
mantener como la distancia lo que da el trabajo, si no somos amiguis tampoco, ¿te fijas? O sea, también esa cosa de la casa como que hace perder la formalidad. Y yo creo que la formalidad en el trabajo es importante. Es importante para todo, para uno como ser humano también, en el sentido de principios, valores, ¿te fijas? Por supuesto. Escribí un libro de security, ¿verdad? Tú me estabas contando. Sí, como un poco resumen de Renato quería, bueno, yo quiero también decirte que gran parte, o sea, del éxito del security fue tener a un jefe como Renato que comulgaba con todo esto, era el primer impulsor, digamos, y logramos también, puedo dar fe de eso, logramos también que nuestros accionistas y en el directorio también para ellos era un orgullo el caminar por Apoquindo y que les dijeran que eran empresarios de verdad, ¿te fijas? Porque lo que hacía el security para las personas los hacía a ellos enorgullecerse, digamos, ¿te fijas? Y mira, a tal punto llegaba su convicción de que la cultura era tan importante que cuando comprábamos empresas, lo primero que me preguntaban era, oye, cuidado con la cultura. O sea, preocúpate de la cultura. O sea, no era como llegar y comprar y como que aquí daba lo mismo. No. Era las personas, cuida a las personas, las de allá, las de acá. Y así lo hacíamos. O sea, yo creo que las compras que hicimos nosotros fueron ejemplares. O sea, nosotros entrevistábamos a todas las personas de la otra compañía, una por una. Y yo lo hacía. Entonces realmente al final tenías como esa tranquilidad de que le diste la oportunidad a todo el mundo, ¿te fijas? Y eso no se hace hoy, ¿te fijas? Entonces una pena que de repente por no cuidar esos detalles tú pierdas talento, ¿te fijas? Entonces, Karin, cuando se producían esas compras, me imagino que había un choque cultural en muchos casos. Obvio, porque eran distintas las compañías, pero como nosotros éramos tan buenos, entonces a la gente le encantaba venirse donde nosotros. Esa es la gran ventaja. Siempre éramos nosotros los que teníamos la cultura, éramos conocidos por ser un buen lugar para trabajar. Entonces para ellos era un win, te fijas. Entonces, y ahí el libro, bueno, entonces Renato quería, bueno, porque todo el éxito del security partió con 80 personas, con un capital chiquitito, digamos, y llegamos a estos 2 edificios de Apoquindo, 3.000 personas, 12 o 13 empresas, te fijas, distintas, éxito en los negocios, pero también la complementación de éxito también en el manejo de las personas, en cultura, te fijas. Entonces él quería como dejar un testimonio y le pidió a la Patricia Arancibia, la historiadora, que investigara todo lo que pudiera sobre el security para escribir un libro sobre el security, ¿ya? Y bueno, la Patricia con su equipo de investigación hizo un trabajo súper exhaustivo y concluyó que el legado del security para la comunidad era la cultura. Entonces sacaron sí, súper potente, porque viene a mí. Yo les tenía que ayudar con el libro y me moría de vergüenza, te fijas, porque claro, salía en todo la cultura security de alguna manera, y bueno, yo sin querer fui como la precursora de todo ese tema, te fijas. Entonces, claro, cuando se lo fue a presentar a Renato, yo le dije, Renato, yo esto no tengo nada que ver yo aquí. O sea, aquí la Patricia hizo la investigación y decidió que este es el legado del security, y sacaron un libro, un libro no muy grande, digamos, pero como una pincelada de la historia como de línea de tiempo, te fijas, y con énfasis en la cultura para que otras empresas se inspiren, te fijas. Y una cosa que te quiero decir que se me olvidó en el contexto que a lo mejor también es importante, es que cuando tú vas haciendo, vas generando todos estos beneficios, te fijas, en favor de la familia y todo, nosotros también influimos de alguna manera indirectamente en las políticas públicas, porque cuando salió el postnatal de 6 meses, nosotros ya lo teníamos. Y de alguna manera yo creo que se inspiraron porque nos llamaron, nos preguntaron en lo que estábamos haciendo nosotros, ¿te fijas? Entonces nosotros lo estábamos pagando con recursos propios. Entonces, fantástico cuando se hizo ley porque para nosotros entonces no significó, salió como gratis, ¿te fijas? Otra cosa más que se adelantó. Y después en todo lo que nosotros, porque voy a agregar de dónde sacamos la idea. Teníamos todo un programa que se llamaba Yes, Yo Elijo Salud.
pero cuando nadie hablaba de nutrición, de ejercicio, de nada en el mundo, ¿te fijas? Y yo fui a un congreso de Great Place to Work en Estados Unidos, que quiero advertir de que ahí yo saqué muchas ideas, digamos, de los pequeños gadgets, así de regalo y de cosas que le inventaba a la gente. Después las adaptaba a Chile, pero me inspiraba mucho allá. Y ahí, bueno, había todo un programa en el Wegmans, que era una cadena de supermercados del este. Sí. Encantadores, porque me dieron toda la información y nos guiaron un poco en cómo echar a andar este programa. Bueno, y después el gobierno, cuando lanzó el Elige Vivir Sano, nos llamaron y nos preguntaron sobre el programa, digamos, ¿te fijas? Eso, y por otro lado también, cuando tú tienes política en pro de la familia, ahora que está tan en boga el tema de la natalidad y qué sé yo, y que Chile tiene un 1,1 de hijos por familia, cuando la tasa de reposición es 1,9, creo, o algo así, o la tasa de reposición es 2, y nosotros no llegamos, imagínate, con 1,1 no llegamos ni cerca. En el Security la tasa de natalidad era 3 hijos por familia. Ah, mira. Sí, po. Entonces, y el dato tomado en el grupo etario fértil, te fijas, o sea, no tomando el total de los empleados, digamos. Entonces, o sea, el impacto que todo esto tiene, no solo impacta al individuo, te fijas, a la empresa, sino que también impacta al Estado, digamos, te fijas. Entonces yo no sé, muchas veces como que quisimos como promocionar más todo lo que hacíamos y todo para que en las comisiones políticas de alguna manera lo consideraran, ¿te fijas? Porque de verdad que este círculo virtuoso hace que todas estas variables que son críticas hoy día se puedan subsanar o se hubieran subsanado en el tiempo. Oye, Karin, y esta historia de éxito del Security, Graficán, todo lo que nos estás contando tú y lo que has vivido, ¿cómo se puede llevar hacia adelante hacia las nuevas generaciones de líderes de gestión de personas y todo? ¿Es una receta que se puede replicar el día de hoy? Estas cosas no son recetas. O sea, porque tú tienes todos estos libros americanos típicos, que el éxito no sé qué y que sea un buen líder. Yo creo que eso, o sea, es una cosa que tiene que venir del corazón, o sea, tiene que ser una cosa que no necesariamente que hayas nacido con ella, sino que a través de la vida te das cuenta quién es la persona humana. Es querer a las personas. Eso es ponerse en el lugar del otro. Que no se te haga difícil ponerte en el lugar del otro. Detenerte a escuchar. Yo te diría que la receta, no hay receta, pero si pudiera decir algo que yo pondría énfasis, saber escuchar. Escucha al otro, escucha la compañía, escucha el mercado, escucha. Yo creo que eso es súper, súper importante. Las personas necesitan ser escuchadas, hoy más que nunca, ¿te fijas? Porque como la pandemia, todo ha hecho esto mismo, que te tengas que quedar en la casa, que por trabajo lo tengas que hacer, y que la gente joven también está pensando mucho más en su metro cuadrado, ¿te fijas? ¿No? Tienen tal vez más ganas de ayudar a la comunidad, pero como para afuera. ¿Te fijas? Como esa sensibilidad de ir a construir casas, a los hogares de Cristo, muy loable, pero la caridad empieza por casa. ¿Te fijas? Entonces, eso es muy cierto. Entonces o sea, yo no me podría ir a la casa si yo he tratado mal a una persona en el día o injustamente o no me tomé el minuto como para decirle, oye, lo siento, o pucha, me equivoqué y no sé, o sea, te escuché. Yo creo que la Loreto Prieto, que fue mi secretaria, pero yo creo que sigue siendo, va a ser hasta que me muera, ella siempre me decía, señora Karin, la gente acá llega angustiada porque necesita hablar con usted. Yo no sé qué le hace a usted, pero cuando salen como felices, como que se les abrió el mundo, porque escuché. Si a veces el tener que contar lo que te pasa te aclara a ti la cabeza.
y tú ves la solución tú mismo. Si yo no soy mágica, digamos, no soy maga, digamos, ¿te fijas? Pero sí, yo creo que es ponerte en el lugar del otro, ponerte en esa situación, ¿te fijas? Cuando llega alguien que tiene un problema en su casa, en su familia, no sé, yo creo que ayudé a salvar miles de matrimonios, miles de situaciones por enseñarles a escuchar. ¿Te fijas? Eso es la Pero cosa importante al final de la vida. Eso es lo importante, ¿te fijas? Tal vez no tenía todas las herramientas para solucionar todo, pero me las jugaba. O sea, en el sentido de que si alguien me pedía algo y yo creía que podía hacerlo, lo hacía, ¿no? Porque también pasa muchas veces con recursos humanos que no, vaya a recursos humanos ya, o a gestión de personas, o a cultura, donde sea. En el caso de nosotros se llama cultura corporativa, que es mucho más amplio, ¿te fijas? Es un compromiso mucho más amplio con las personas. Y queda ahí. Como tienen tantas cosas que hacer que no es que no haya voluntad de hacerlo, sino que los pesca la máquina nomás y no lo hacen. No, para mí todo lo que tenía que ver con las personas era prioritario. O sea, por último ya me preocupaba que no se equivocaran en pagar los sueldos, pero si otra cosa no salía tan bien no me importaba tanto, me importaba mucho más el que las personas se sintieran como comprendidas, como arropadas, te fijas, entendidas. Entonces te nace, bueno, tiene que ver como en el caso, cuando tú dices poner en el lugar del otro, para mí es amar al prójimo, ¿te fijas? Eso es, y sin distinción. Tal cual. Oye, Karin, bueno, ha sido una conversación muy entretenida esta mañana. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Te voy a decir una cosa, no te vamos a dejar que te retires de las pistas. Te vamos a seguir escuchando porque necesitamos seguir aprendiendo y todos los que nos escuchan estoy seguro que fue una conversación muy enriquecedora. Así que muchas gracias por encantado, con nosotros. Muchas gracias a ti. Esto fue Great Talks, donde la cultura no se escribe, sino que se hace. Gracias.